Bueno, muy buenas noches con todos. Nuevamente bienvenidos al ciclo de conferencias de API. Bueno, en esta oportunidad tenemos al doctor Marco con el tema de vacunaciones de niños que coordinamos por recomendaciones también, un tema bastante importante. Siempre está un poco ahí, como decíamos, también siempre tiene dudas, cómo actuar, vacunar, no vacunar, el tratamiento. Entonces, considero que este tema es muy importante porque significa que son las bases de la inmunología, o sea, el manejo de la inmunología que es importante y se debe empezar siempre o prevenir siempre con las vacunaciones, ¿no? Sobre todo considerando que existen muchas enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, yo considero, bueno, este tema como muy importante para poder hacer la práctica diaria. Bueno, sin mayores preámbulos, quiero dar la bienvenida a Gianmarco que por tercer año consecutivo nos acompaña. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Se me escucha? ¿Ahora? Sí, perfecto. Bien. Bueno, yo siempre he pensado que el tema de vacunación es algo bastante sencillo, hasta que comienzo a conversar de vacunación con alguien. Y es donde comienzan a surgir dudas, sorpresas. No es como que un tema que yo siempre he visto por debajo, pero, por ejemplo, preguntas tan tontas como ¿qué hacemos con los pacientes con retrovirus? ¿Vacunamos pacientes con leucemia? ¿Vacunamos pacientes con inmunodeficiencia? ¿Qué hacemos con los pacientes neoplásicos? ¿Hasta cuándo se vacunan? ¿Geriátricos? ¿Cuándo comenzamos? ¿Por qué estamos vacunando? O sea, esas preguntas que a veces a mí me parecen un poco sencillas, a veces les juro que no son tan manejadas o no entendemos un poco qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo quiero hoy día más o menos resolver todas esas dudas y además de eso sí me gustaría que hagan preguntas al final, que es para mí lo más importante, porque a veces no lo hacen. Pero en fin, bien, obviamente las vacunas son la mejor opción costo-beneficio en cuanto a lo que es el tratamiento de las enfermedades. Obviamente es mucho más barato prevenir que estar tratando. Hay vacunas esenciales y no esenciales. Por ejemplo, ¿quién me menciona una vacuna no esencial en gatos? ¿Alguien sabe qué vacuna no esencial en gatos? Al menos una. ¿Cuál? Rabia. ¿Cuál? Rabia. Rabia. Más o menos. Por ejemplo, la rabia se considera esencial en zonas endémicas. Por ejemplo, en el Perú, que si hay rabia, es esencial. Obviamente, en Europa no es esencial porque ellos no tienen este problema. Pero sí, o sea, graciosamente, por ejemplo, y esto lo vamos a hablar más adelante, no tenemos a disposición actualmente en nuestro país las vacunas no esenciales. Los planes individuales deben tomar en cuenta riesgos medioambientales, la edad, el estilo de vida, la exposición a enfermedades y la susceptibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que no existe un plan de vacunación a rajatabla. ¿No? Justo veía un video hoy día en redes de un doctor que tenía su panel y decía, estas son las vacunas para gato, y decía, comenzamos aquí, comenzamos allá, comenzamos acá, y sí, relativamente correcto, y sí, totalmente incorrecto, y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y los gatitos son los más susceptibles a la enfermedad, a las enfermedades. Ellos son nuestro principal blanco. Y además contamos con esta suerte de que los tutores están muy emocionados cuando tienen un gatito y quieren hacer todo. Entonces, felizmente son los que cumplen las vacunas. Los que terminan no cumpliendo las vacunas son los más adultos. Entonces, tenemos diferentes tipos de vacunas. Tenemos las vacunas atenuadas o los de virus vivo modificado, las vacunas inactivadas. Por ejemplo, en las atenuadas tenemos nuestra famosa triple felina. Yo asumo que todos ustedes aquí ya han vacunado gatos. ¿Han vacunado gatos? ¿Sí? ¿No? ¿No? Asumí mal entonces. Ya, entonces asumo de que van a llegar a vacunar gatos en algún momento y generalmente nuestra vacuna que más utilizamos es la de virus vivo modificado o atenuada, que es la triple felina, ¿no?
¿Hay otros tipos de triples felinas? Sí, desgraciadamente en nuestro mercado solamente tenemos las atenuadas. Por ejemplo, existen las triples felinas, que es Panleucopenia, Calicivirus y Herpesvirus felino tipo 1, inactivadas. También tenemos vacunas nasales. Tenemos, pero acá no tenemos, ¿no? Inactivadas. Por ejemplo, un buen ejemplo inactivada es la rabia. O sea, en ningún momento, en ninguna locura insana, nadie va a colocar rabia atenuada, ¿no? Entonces colocamos generalmente virus muerto, o incluso ni siquiera es el virus entero, sino simplemente trozos del virus, por así decirlo, acompañados de un adyuvante. Otra vacuna inactivada, por ejemplo, que nosotros tenemos en felinos acá, es la vacuna de leucemia felina, ¿no? Y ahora vamos a hablar más de todo esto. Recombinantes vectorizadas, generalmente lo que hacen es utilizar este virus, que es el Canaripox, ¿no? Sacarle su material genético e introducir el material genético o material antigénico dentro del Canaripox y lo usan como vector. Este virus, que es el Canaripox, pues que no es perteneciente a la especie felina, sí se logra replicar, ¿no? Y pues logra generar una memoria inmunológica. ¿Adivinen qué? No hay en Perú. Y subunidades generalmente es lo mismo, son vacunas donde tienen pequeñas porciones antigénicas específicas de ciertos virus acompañados de un adyuvante. ¿Saben lo que es un adyuvante? Un adyuvante es una solución que va a generar inflamación y es importante para llamarle la atención al sistema inmunológico. Hay una más que lo he puesto acá, que son las vacunas de ácidos nucleicos. No lo he puesto aquí porque no existe ninguna en veterinaria actualmente, pero estas vacunas se han hecho bastante conocidas con el COVID. Muchas de las vacunas, o algunas de las vacunas del COVID, fueron de ácidos nucleicos. Bien, entonces vamos con las vacunas atenuadas. Patogenicidad reducida significa de que este virus está vivo y este virus va a entrar al sistema y simplemente va a comenzar a replicarse. Es como una infección. Obviamente que este virus está destinado a perder, ¿no? Se genera una fuerte respuesta inmunológica incluso con una sola dosis. Las respuestas inmunológicas son duraderas y pueden durar incluso varios años. Esto es algo que quiero que recuerden bastante. Una triple felina atenuada puede generar inmunidad en la ausencia de anticuerpos maternales por bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, en el caso de Panleucopenia felina podemos hablar de hasta 7 años y medio. Y en el caso de Calicivirus y Herpesvirus podemos hablar de 3-4 años. Entonces es bastante el tiempo en que logramos proteger. Y esto va a ser más importante para que ustedes vayan entendiendo por qué actualmente la filosofía en gatos es tratar de vacunar lo menos posible. ¿Puede haber eliminación del virus atenuado al medio ambiente? Sí, puede haber, pero esto solamente está demostrado in vitro, no necesariamente va a suceder en la naturaleza. ¿Existe la probabilidad de desarrollar enfermedades asociadas al virus vacunal? Sí, pero cuando las colocamos antes de las 4 semanas. Por eso que no vacunamos antes de las 4 semanas. Simplemente el virus no modificado puede lograr vencer las defensas otorgadas por la mamá y simplemente pues va a suceder un desastre. Puede inducir falsos positivos en pruebas que detecten antígenos, por supuesto, ¿no? Tenemos que nosotros, aunque realmente en gatos no utilizamos, por ejemplo, muchas pruebas que utilicen antígeno, la de leucemia felina sí utiliza antígeno, que es la P27, pero en el caso de Calicivirus, Herpesvirus, Panleucopenia, no, así que por ahí no hay mucho problema. Y vamos con vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas nuevamente son virus muertos, no producen virulencia y necesitan de adyuvantes. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros vamos a colocar la vacuna y se va a generar una inflamación en el sitio de la inyección. Esto de aquí va a producir obviamente que el sistema inmunológico se alerte y vaya y simplemente va a encontrarse con este material genético, pero no se genera una memoria inmunológica. A la primera vacuna inactivada que nosotros colocamos le vamos a llamar, o le llaman primer, ¿no? Esta no genera inmunidad. Y la dosis de refuerzo o la dosis booster que vamos a colocar entre 3 a 4 semanas, esa es la que recién va a generar inmunidad.
Siempre todo esto es en ausencia de anticuerpos maternales. Intervalos de más de 6 semanas. Acá viene mucho de las preguntas que nos van a hacer los tutores, ¿no? Doctor, se me pasó la fecha de la vacuna, tenía que vacunarlo la semana pasada. ¿Qué hacemos? Reiniciamos. Depende. Si las vacunas son inactivadas, entonces tenemos un intervalo máximo de 6 semanas antes de tomar la decisión de reiniciar. Si el intervalo es más de 6 semanas, por ejemplo, yo le pongo el 1 de junio una vacuna de leucemia a un gatito y se me aparece el 10 de julio, todavía no han pasado esas 6 semanas, puedo todavía colocar el booster, pero si se me aparece 18 de julio, que ya son más de 6 semanas, voy a estar obligado a, desgraciadamente, reiniciar el protocolo. Punto importante, en las inactivadas la protección se consigue de 2 a 3 semanas después de la última dosis. ¿Y por qué les digo esto? Porque generalmente cuando vacunamos contra leucemia felina, los dueños creen que el paciente ya está protegido. Y no es así. La protección la vamos a alcanzar después de 2 a 3 semanas de colocada la dosis booster. ¿Y qué pasa? Simplemente si comenzamos, por ejemplo, el 1 de julio y colocamos la dosis de refuerzo el 1 de julio, nuestra inmunidad recién va a estar para finales de julio, no antes. Entonces esto es importante cuando nosotros hacemos las recomendaciones de cuándo el gatito podría tener un enfrentamiento frente a la enfermedad, aunque no es recomendable. Se prefieren pacientes con inmunosupresión y en gestación. Sí, o sea, todas las vacunas inactivadas en ciertos escenarios se van a preferir versus vacunas modificadas o atenuadas, especialmente cuando tienen ese tipo de problemas inmunológicos, aunque vamos a hablar de eso más adelante también. Vacunas recomendadas autorizadas, como les había dicho, tienen pues unidades de mutaciones autorizadas. En gatitos solo hay autorizadas. ¿Aló? Creo que ya está ahí. ¿Qué tal? ¿Se calmó? Sí, soy yo, definitivamente. Si no usamos el punto que tenía. Muy diferente. ¿Funciona ese? Tiene zapatos. ¿Fastidia mucho ¿Fastidia mucho el sonido? Sí, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas que dijo 3? De Inactive Revolution, ¿no? No, había uno. No tenía. Había 3 mencionados. Herpesvirus, panleucopenia y herpesvirus. ¿No qué? Calicivirus. Hola. Bien. Herpesvirus, calicivirus y panleucopenia. Sí, no me queda. Calicispenia. Sí. A ver, nos aguantaremos sobre elevaré la voz. Si yo uso este volumen, ¿me escuchan? Sí. Ya está bien. A ver cuánto puedo mantener. Bien. Hemos quedado en recombinante. Bueno, esto les había mencionado un poco ya cómo funcionaba. En gatos, por ejemplo, en recombinantes solamente tenemos nosotros la recombinante de leucemia felina. Y en realidad, ¿por qué es útil esto de acá? Porque las vacunas recombinantes son capaces de atravesar la protección de los anticuerpos maternales. Entonces, podría ser útil, por ejemplo, para hacer vacunaciones relativamente tempranas, sin estar preocupándonos en la susceptibilidad a anticuerpos maternales.
son mucho más seguras porque simplemente obtenemos una replicación viral, pero como es un virus que realmente no pertenece al gato, que es el Canary Pox, entonces simplemente no tenemos los efectos secundarios que podríamos tener con una vacuna atenuada, porque por ejemplo con una vacuna atenuada podemos incluso tener, por ejemplo, un poco de fiebre, de decaimiento, ¿no? Que es normal porque es una respuesta inmunológica frente a, pues, al el simulacro de enfermedad que podemos estar teniendo, ¿no? En leucemia felina el problema es que es actualmente un poco debatible si realmente funciona tan bien o mejor que las vacunas inactivadas. Desgraciadamente hay pocos trabajos y uno de ellos demuestra de que la efectividad de la vacuna recombinante no llega a ser tan buena como la vacuna inactivada. Igual no tenemos la vacuna recombinante acá en el país, así que es lo mismo que nada, ¿no? Y la única que tenemos sigue siendo la inactivada. Es decir, y las vacunas de subunidades, menos inmunogénicas que las vacunas atenuadas, un poco más inmunogénicas que las vacunas inactivadas, pero requieren adyuvante también. Igual no tenemos en el mercado ninguna vacuna de subunidades actualmente. Ahora sí, ¿me escuchan mejor? Sí, ya, perfecto. Bien. Ahora, es importante entender de que dentro de las vacunas nosotros tenemos lo que llamamos fracciones evitables y fracciones mitigables. ¿Y por qué esto es importante? Porque si te ha pasado alguna vez que algún tutor puede preguntarles ¿por qué está enfermo de calicivirus mi gato si tiene su vacuna de calicivirus? Y en realidad es porque la vacuna de calicivirus y la de herpesvirus pertenecen a la fracción mitigable. Quiere decir que la vacuna no va a impedir la infección, simplemente va a mitigar los efectos de la enfermedad, haciendo que pueda ser incluso subclínico, clínico o haciendo una versión muy leve de la enfermedad. Y en el caso de las fracciones evitables, que en el caso de panleucopenia, rabia y leucemia felina, lo que nosotros conseguimos ahí, en realidad, es evitar la aparición de los signos clínicos. Y eso también es muy importante, porque por ejemplo, en el caso de leucemia felina, ¿qué tanto saben de leucemia felina? Poco, nada, un montón, cero, ya, no importa. Bueno, leucemia felina desgraciadamente es una enfermedad bastante común en nuestro país. Desgraciadamente es una enfermedad que se considera el día de hoy mortal, ¿no? Y es pues un retrovirus, o sea, es un dolor de cabeza. La vacuna no protege contra la infección, así que podemos nosotros tener incluso la inserción del provirus dentro del genoma de la célula del gato, transformándolo en una suerte de estadio regresor. ¿Por qué eso es malo? Porque el estadio regresor puede reactivarse con el tiempo, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta cómo funcionan nuestras vacunas. Bien, ahora esta es la parte más importante de todo. Anticuerpos maternales. Son estos anticuerpos que le va a dar la mamá a los gatitos para que puedan protegerse contra las enfermedades. Ahora, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de que los anticuerpos maternales, simplemente, por ejemplo, nosotros vamos a vacunar a un gatito e inmediatamente los anticuerpos maternales lo que van a hacer es eliminar la vacuna o interferir también con la respuesta innata del paciente. Entonces pasa esto, inhibe la producción de inmunoglobulinas por retroalimentación negativa, ¿no? Simplemente, mientras más anticuerpos maternales hay, simplemente menos anticuerpos naturales hay. También aparte neutraliza los antígenos vacunales, que es normal, porque si nosotros colocamos una vacuna, quien se va a encargar de destruir todos estos organismos, entre comillas, son los anticuerpos maternales. Y acá viene el problema. Hay una ventana en que los anticuerpos maternales no son suficientes para proteger al gatito, pero sí son suficientes para generar interferencia vacunal. Y acá viene cómo nosotros vamos a armar realmente
el protocolo de vacunación en el gatito, tomando en cuenta todo esto de acá. Los MDA son la principal causa de fallas vacunales y eso depende de la cantidad de calostro tomada y de los anticuerpos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no podemos predecir cuánto tiempo van a durar los anticuerpos maternales del gatito y no sabemos tampoco cuánto va a tomar de anticuerpos maternales. Punto importante en gatos es que no hay transferencia de anticuerpos maternales a nivel transplacentario. En el gatito todo sucede a través del calostro. Y esto sucede entre las primeras 12 horas y el tiempo más importante son las primeras 4 horas. Así que si ustedes alguna vez tienen un gatito que rescaten, que no ha tenido la suerte de tomar calostro, pueden asegurarse que no tiene un solo anticuerpo maternal. Bien, y acá viene lo interesante. Esto de acá son los títulos de anticuerpos maternales, ¿no? Esto ha sido publicado en el curso reciente el año pasado, ¿no? Y estas son las semanas en que nosotros vamos a vacunar. ¿Cómo es un plan de vacunación actualmente? Por ejemplo, actualmente lo que vamos a decir es que la vacunación de los gatitos debe comenzar tan temprano como sea posible a las 6 semanas de edad y nosotros debemos colocar vacunas cada 2-4 semanas hasta la semana 16 o 20. Un montón de vacunas. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos un montón de vacunas? Y justo acá viene el tema. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, por ejemplo, este es 2024, en el 2020 también sale un guideline, este es de la WhatsApp, pero en el 2020 sale los guidelines de la Sociedad Internacional de Medicina Felina, son similares a estos. En el 2013, en el 2014 están los anteriores de la WhatsApp, en el 2013 están los anteriores de la ISFM, que son ligeramente similares. Hay un solo punto acá importante que tomar. Y antes de eso estaba este plan de vacunación donde nosotros vacunábamos un gatito a las 8 semanas y le poníamos otra vacuna a las 12 semanas y estábamos felices. Entonces, ¿qué pasa? Y acá viene el punto. Cuando ustedes colocan, por ejemplo, a las 6, yo uso generalmente 8 semanas, pero ustedes colocan a las 6 semanas, en este punto, por ejemplo, los anticuerpos maternales van a hacer que esta vacuna falle. Colocamos esta vacuna a las 8 semanas, los anticuerpos maternales fallan. Vamos a colocar la vacuna aquí a las 12 semanas y todavía los anticuerpos de interferencia están elevados. Los anticuerpos de interferencia están elevados. Esta vacuna a las 12 semanas tiene gran posibilidad de fallar. Recién esta vacuna a las 16 semanas es donde recién va a tener una respuesta propia del paciente. Estoy tratando de regular el audio. Continúa. Ya, perfecto. Recién vamos a tener una respuesta. ¿Cuál es el punto acá? Antes, por ejemplo, en los protocolos del 2013, nosotros llegábamos hasta acá y de ahí decíamos, bien, regresas hasta el año. Regresas hasta el año y te colocamos el famoso refuerzo del año. Más o menos en el 2018 salió publicado un trabajo que demostraba que 1/3 de los gatitos que habían sido vacunados con este protocolo de acá normalmente fallaban en producir anticuerpos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que incluso hay gatitos que pueden tener estos valores de título de interferencia hasta la semana 20. Entonces, ¿qué hacemos? Actualmente, ahora terminamos entre la semana 16 o 20, como querramos, pero colocamos una vacuna más a los 6 meses de edad. Ahí sí estamos totalmente seguros de que ya estamos generando una inmunidad. Ahora sí, no. Bien. ¿Qué pasa? Todos estos son refuerzos realmente. Estamos reforzando algo con todas estas vacunas. No estamos colocando refuerzos. Simplemente estamos jugando la suerte, buscando que una de estas vacunas realmente funcione. Las vacunas atenuadas, porque acá estamos hablando básicamente de triples felinas. Las vacunas atenuadas, una sola vacuna suele ser suficiente para dar una muy buena protección. Las vacunas atenuadas se benefician de los refuerzos, entre comillas, sin embargo, técnicamente no los necesitan, ¿no? Entonces, estos son los famosos anticuerpos maternales y esta es la razón por la cual podemos colocar un montón de vacunas, entre comillas. Yo personalmente
trato de comenzar a las 8 semanas, colocar a las 12 semanas, a las 16 semanas y de ahí salto a los 6 meses de edad y coloco una vacuna. Y de ahí, ¿cuándo coloco el próximo refuerzo en triple felinas? En 3 años. Ya no necesito estar haciéndolo todos los años. En 3 años ya yo puedo colocar un refuerzo. No solamente eso, en los países donde, por ejemplo, tenemos vacunas bivalentes y monovalentes, monovalentes en el caso de panleucopenia y en el caso de bivalentes de calicivirus y herpesvirus, se coloca calicivirus y herpesvirus cada 3 años y se pueden realizar titulación de anticuerpos de panleucopenia, porque posiblemente panleucopenia no necesitaríamos vacunarla sino hasta dentro de 7 años, ¿no? Entonces, el estar vacunando anualmente a los gatitos no es tan necesario si nosotros cuidamos bien esta parte. Y al final los tutores están mucho más contentos de vacunar cada 3 años que hacerlo todos los años. Sin embargo, en realidad esto no evita que nosotros tengamos que indicarle a los tutores de que tengan que venir realmente todos los años a una revisión. Nadie me ha dicho nada. Ya no hay problema. No lo escuché, yo pensé que estaba como... Más o menos, porque por ejemplo, de todas maneras, si tú colocas una vacuna antes de las 4 semanas, o sea, podrías colocar de repente una vacuna inactivada, porque si colocas una modificada, o sea, una atenuada, va a producir la enfermedad. Por eso es que no vacunamos antes de las 4 semanas. Sin embargo, por ejemplo, los protocolos de vacunación en albergues son distintos a los protocolos Los protocolos de vacunación en albergues son distintos. Por ejemplo, en albergue tú entra un gatito y va inmediatamente a cuarentena y ni bien cumple 30 días y lo vacunas. Ahí sí comienzas a los 4 meses, a las 4 semanas de edad, en vez de a las 6 semanas, ¿no? Porque asumes de que posiblemente no ha tomado calor ni nada, pero... No, porque el calostro solamente se produce dentro de las primeras 24 horas. O sea, en realidad un gatito que no toma calostro está pseudo condenado, ¿no? O sea, la nodriza le va a dar leche, pero no tiene cómo protegerse de absolutamente nada. Y ahí pues tenemos enfermedades que desgraciadamente sí se transmiten por comites, como calicivirus, panleucopenia, ¿no? Pero, o sea, en mi experiencia yo he visto que algunos se logran y otros no se logran. O sea, he tenido gatitos que no toman calostro, que a la semana están repletos de dáfilos, con infecciones, diarrea, los ojos reventados por clamidia, entonces, pero no hay mucho que hacer, ¿no? Esto no funciona, sí, no funciona. Yo traigo otro micro y iré quitando mientras tanto. Bien. Ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Se debe evitar la vacunación en gatitos menores de 4 semanas. Hay una ventana, lo voy a repetir nuevamente, hay una ventana en que los anticuerpos maternales no son capaces de proteger, pero sí son capaces de fastidiar. Eso es lo que le llamamos nuestra ventana de susceptibilidad. Los intervalos menores a 2 semanas pueden generar interferencia vacunal, sobre todo atenuadas. ¿Qué pasa? Si nosotros vacunamos antes de 2, o sea, colocamos una vacuna y colocamos otra vacuna antes de 2 semanas, en realidad no le hemos dado tiempo al sistema inmunológico que procese la primera y ya lo estamos golpeando con otra. Entonces, nunca vamos a preferir los intervalos menores a 2 semanas. Yo personalmente prefiero trabajar con intervalos que van de 3 a 4 semanas. Las vacunas inactivas necesitan unos refuerzos en ausencia de anticuerpos neutrales. Eso también lo vamos a hablar un poco más adelante porque les voy a compartir mis pequeños miedos y interrogantes que no sé cómo resolver, pero al final hago algo, ¿no? Bueno, y un tercio de los gatitos que terminan su protocolo de vacunación entre la semana 16 y 20 fallan en obtener una inmunización activa. Se recomienda colocar una revacunación a los 6 meses en vez de esperar un año para terminar la serie primaria.
Esto de acá, en realidad, ya sale indicado en las pautas de la Sociedad Internacional de Medicina Felina en el 2020 y está corroborado en las pautas de vacunación de la guasaba en el 2024. O sea que ya no vamos a discutir sobre si debemos o no vacunar de cada año. Vacunas esenciales y no esenciales. Esenciales, herpesvirus felino tipo 1, calicivirus, parvovirus, rabia, porque estamos en el Perú, y leucemia felina. Antes, leucemia felina no era considerada esencial. Ahora la consideramos esencial en gatos menores de 1 año. Vacunas no esenciales, clamidia felis, clamidofilia, como le quieran llamar, varicela bronchiséptica e inmunodeficiencia. No tenemos ninguna de estas. Y vacunas no recomendadas, la vacuna del PIP, la vacuna de la Yardia y la vacuna del Microsporum. En el caso de la Yardia y el Microsporum, en realidad no hay evidencia científica suficiente para decir que realmente son útiles. Yo sé, la verdad que no sé si todavía existe la vacuna del Microsporum. Creo que antes sí, la vendían como parte del tratamiento, pero en realidad para uno. Sí, pues. Y en el caso de la vacuna del PIP, es una vacuna recomendada a las 16 semanas de edad, es una vacuna para el serotipo 2, depende del problema. El serotipo 2 es el menos común en el planeta, el más común en el planeta es el serotipo 1 y esta vacuna en teoría no ofrece protección cruzada, ¿no? Así que solamente serviría pues para donde hay, que es en algunos países de Asia, y encima es una vacuna recomendada a las 16 semanas. El PIF en realidad es una enfermedad que pues es la mutación de un virus que tienen los gatos, que es el coronavirus entérico felino, ¿no? Y este coronavirus entérico felino en realidad pues, se contagia normalmente entre la cuarta y sexta semana de la mamá, y es un virus que es benigno. Entonces, conseguir pacientes que sean libres de coronavirus entérico felino a las 16 semanas es difícil. ¿Cuán difícil? Se considera que el 90% de los gatos que vienen de comunidades tienen coronavirus entérico felino y el 50% de los gatos que viven solos tienen coronavirus entérico felino. Creo que soy yo, ¿ah? Sí, está bien. Ya. Entonces, bueno, estas son las vacunas no recomendadas. Entonces, aunque ya he ido adelantando algunas cosas de estas, iniciamos la vacunación de la gripe felina entre las 6-8 semanas. Repetimos la vacunación 2 a 4 semanas hasta la semana 16. No estamos colocando refuerzos, porque en realidad siempre hablamos del refuerzo de la vacuna, Recuerden, chicos, que nosotros también somos educadores, ¿no? O sea, no solamente nosotros vamos a ser operarios, tenemos que también educar a nuestros tutores y explicarles por qué es esto y por qué es importante, porque muchas veces también he hablado con tutores y me salen con cosas, ya le puse 2, es suficiente, ¿no? Ya tiene 3. O por ejemplo, llegamos a 4 vacunas porque, qué sé yo, comenzamos a las 6 semanas, entonces voy a colocar a las 6, a las 9, a las 12, a las 16, ¿no? Y me salen con algo como, pero el veterinario por mi casa solo pone 2 triple felinas, usted pone 4, ¿no? Usted se quiere hacer rico con las vacunas, ¿no? Pero no, explicar que en realidad no estamos colocando refuerzos, sino que simplemente estamos tanteando cuándo es que se acaban los anticuerpos maternales y cuándo ojalá haya la inmunización. La última dosis debe ser colocada a los 6 meses de edad. La vacuna de panleucopenia puede producir una fuerte y sólida respuesta inmunológica que puede durar muchos años. Y eso ya les he dicho, creo que como 3 veces. ¿Cuántos años? Más o menos 7 años y medio puede durar la inmunidad de la panleucopenia felina.
Para gatos mayores de 6 meses se pueden colocar 2 vacunas con intervalo de 3 a 4 semanas. ¿Pueden colocar una? Sí, se puede colocar una, pero los guidelines normalmente recomiendan colocar 2 vacunas en un intervalo de 3 a 4 semanas. Para gatos de bajo riesgo, revacunar cada 3 años. ¿Quiénes son los gatos de bajo riesgo? Casi todos nuestros pacientes. Al día de hoy, yo considero una locura que alguien me diga que tiene un gato outdoor, ¿no? O que lo deja irse al techo, que vaya a jugar con sus amigos, ¿no? Casi todos nuestros gatos son indoor, casi todos estos gatos viven en departamentos, entonces son gatos que no salen, son gatos de bajo riesgo. Incluso yo suelo preguntarle a algunos tutores si es que ellos, por ejemplo, van a visitar albergues o son, qué sé yo, voluntarios en algún tipo de rescate, porque ahí sí yo consideraría incluso disminuir el tiempo de cada 3 años. Y para los gatitos de alto riesgo, sí, revacunar cada año. Y esos gatos de alto riesgo, por ejemplo, tengo algunos pacientes donde hay gatos que se meten a la casa. Es un gato de alto riesgo, ¿no? O hay gatos, por ejemplo, que me dicen, es un condominio cerrado y ahí viven sus amigos. Esos para mí también son gatos de alto riesgo. Entonces, decidimos cuándo nosotros aplicamos vacunas cada 3 años, cuándo aplicamos vacunas cada año. Es decisión nuestra. No es que alguien pone cada año o cada 3 años. Generalmente la mayoría de los pacientes que tenemos en la BEC es cada 3 años. Ahora, con leucemia felina, y acá vienen los problemas. Debemos comenzar, según los guidelines, a las 8 semanas de edad y colocar una dosis de refuerzo. Ahí, como leucemia es inactivada, sí usamos el término refuerzo a las 2-4 semanas. En gatos adultos, 2 vacunas con intervalo de 2 a 4 semanas. Como es una vacuna inactivada, vuelvo a repetir, recuerden que la inmunidad no se va a dar sino hasta 2-3 semanas después de la segunda dosis. Deben vacunar, obviamente, gatitos con leucemia felina que estén libres de la enfermedad, o sea, ya después de haberle hecho el descarte. Y se debe seguir vacunando cada año a los gatitos de alto riesgo y cada 2-3 años a los gatos de bajo riesgo. Y acá viene el problema. Que bueno, la vacuna probablemente no previene la integración del provirus. Y acá viene el problema. Es muy probable que a las 8 semanas todavía yo tenga anticuerpos maternales, ¿no? ¿Qué pasa cuando, y esto por ejemplo está en las mismas pautas, si nosotros colocamos una vacuna inactivada en presencia de anticuerpos maternales, esta vacuna falla como primer y el booster no estaría sirviendo de booster, entonces no se genera inmunidad. No entiendo hasta ahora por qué en las guías está esto de acá y no se corrige, pero y otro de los detalles es, tengo que hacer los descartes. ¿Y qué nos dice a nosotros la literatura con respecto al manejo de diagnóstico en leucemia felina? Nos dice que, por ejemplo, en el caso de utilizar pruebas tipo ELISA o de inmunocromatografía que detecten la proteína P27, hacerla 28 días post-infección y de preferencia repetir la prueba en un intervalo de 30 días más. Entonces, ahí nomás le tengo 2 meses. Ya se me escapa un poco de la regla de comenzar a las 8 semanas cuando tengo 2 meses. Yo actualmente lo que estoy haciendo es patear la vacuna de leucemia hasta los 6 meses de edad, donde sé que no hay anticuerpos maternales, y colocar el booster a las 3-4 semanas. Y así me evito el tema de si realmente estoy vacunando o no. La vacuna de leucemia no es para que un gato viva con otro gato de leucemia. No. Esto simplemente es para riesgos. Por ejemplo, se meten gatos a mi casa. Ok, vacúnalo contra leucemia. ¿No? Bueno, me enteré que uno de mis gatos tiene leucemia, vacuna a los demás contra leucemia, pero traten de separar. Yo sé que esto es difícil, no lo hacen, pero es importante que el tutor entienda de que la vacuna no protege frente a la infección, simplemente evita que la enfermedad se desarrolle. Igual, existe, una vez que hay integración del provirus, pues la probabilidad que esta enfermedad se reactive, ¿no? Vacunando rabia. La vacuna de rabia
es la única vacuna inactivada que no necesita refuerzo. ¿Alguien sabe por qué? Estoy seguro que si diéramos premios, al menos levantarían la mano a decir una piedra o algo por el estilo. La vacuna de rabia es la única vacuna que no requiere refuerzo porque es espectacularmente inmunogénica. Tan inmunogénica como las vacunas atenuadas. Entonces no requiere refuerzo, es capaz de producir inmunidad solita. Las revacunaciones se recomiendan cada 3 años, y acá ponemos una paréntesis total. Se deben seguir las regulaciones del país donde estamos. En el Perú es al año, ¿no? Y acá ustedes tienen un poco de libertad, porque sus pacientes son felinos y no perros, en doblar un poco eso y decir, bueno, si no necesitas un certificado de vacunación y estás utilizando vacunas de rabia que tienen la etiqueta de 3 años, podemos pues extender las vacunaciones y hacerlas, calzarlas con nuestras triples felinas. Pero si requirieses tú algún tema legal, pues sí, es muy difícil, al menos acá en Lima, si estuviéramos de repente en Arequipa estaríamos en otro discurso, ¿no? En Lima, que nuestros gatos indoor se contagien de rabia. Igual, las vacunas comerciales que manejamos de rabia actualmente son de protección de 3 años. Sin embargo, las regulaciones en nuestro país son de 1 año. Y la vacuna de rabia se coloca antes de las 16 semanas, generalmente entre las 12 y 16 semanas. Yo trato de calzar esta vacuna con mi triple felina que coloco a las 16 semanas. Vacunando clamidia. Obviamente nunca he vacunado clamidia porque no tenemos la vacuna a disposición. Y, por ejemplo, yo siempre antes pensaba, ¿cuándo llegará la vacuna de clamidia a Perú? Tengo tantos gatos con clamidiosis, tantos gatos con el ojo doblado, ¿no? Pero resulta de que en realidad lo estaba viendo de mal manera. Las vacunas de clamidia están más dirigidas a casas con sobrepoblación de gatos, ¿no? Resulta que sobrepoblación es a partir de 5 gatos. Entonces por eso que tenemos tanta clamidia aquí, porque en realidad tenemos muchos tutores de que graciosamente creen que tener 8 o 9 gatos es poco. Pero igual, esta vacuna es una vacuna que se coloca solamente si sabemos que la infección está en el albergue o en la casa multihogar, como se le quiera decir, ¿no? Y se coloca pues en gatitos igual a partir de las 8 y 9 semanas de edad, con un intervalo de hasta 4 semanas. Y nuevamente, la revacunación es anual en gatitos de alto riesgo, o sea que viven en comunidades grandes donde sabemos que está la enfermedad. Honestamente dudo mucho que esta vacuna venga acá al país. Vacuna de bordetela bronchiséptica. ¿Sí conocen la bordetela bronchiséptica, no? ¿Tampoco? ¿Nunca escuchó tos de perrera? Ah, eso sí han escuchado, ¿no? La bordetela bronchiséptica, curiosamente en gatos no produce tos. Así que, pero es uno de los agentes importantes en el complejo respiratorio felino superior. Igual, esta vacuna está dentro de las no esenciales y nuevamente está indicada para colonias grandes de gatos, ¿no? Albergues, criaderos, casas multigatos, ¿no? Tampoco dudo mucho de que realmente estas vacunas vengan, pero si algún día vienen, pues para esas casas multigatos que tengan más de 5 gatos y en los cuales cada invierno vienen con un solo ojo destruido lleno de larvas blancas, pues podemos comenzar a proponer las vacunaciones de tanto bordetela como de clandiofilia. Inmunodeficiencia. La vacuna solo está disponible en Japón, en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Por ejemplo, hay distintos subtipos de inmunodeficiencia y esta vacuna no es efectiva contra todos los subtipos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la vacuna acá en el Perú, todavía no sabemos qué subtipo hay, pero sí tenemos una idea, ¿no, doctora Willy? ¿Qué subtipo hay? ¿Qué has encontrado más? Muy bien.
Igual, por ejemplo, esta vacuna estuvo en Estados Unidos, pues fue retirada al tiempo y puede interferir con las pruebas de diagnóstico. ¿Por qué? Porque las pruebas de diagnóstico de inmunodeficiencia lo que hacen es detectar anticuerpos. Por ejemplo, las pruebas de IDEX, los SNAPs de IDEX, fallan en diferenciar los anticuerpos vacunales de los anticuerpos naturales. Entonces significaría un problema. Hay justo un trabajo hace tiempo donde se hacía la diferenciación de quién podía detectar y quién no. Las pruebas de antigen, por ejemplo, sí podían detectar la diferenciación de anticuerpos vacunales de inmunodeficiencia versus los anticuerpos naturales. Pero igual, se necesita todavía mucho más estudios para determinar si realmente esta vacuna es útil o no. Otro de los problemas con esta vacuna es que en los trabajos de campo tiene una efectividad cercana del 57%, si mal no recuerdo, que para hablar de vacunas no es un buen valor. Entonces, está considerada como no esencial, todavía no está determinada como no recomendada, pero creo que va hacia ese punto. Bien, ¿y es útil la serología? Yo me acuerdo de que hace mucho tiempo atrás me ofrecieron unas pruebas para serología en el caso de calicivirus, herpesvirus, panleucopenia, etcétera, 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 y me decían, es para ver si hay respuesta a la vacuna. En realidad, sí, pero solamente para panleucopenia. En panleucopenia sí podríamos utilizar nuestra serología porque los anticuerpos sí nos van a decir si realmente hay una protección activa o no. Sin embargo, en calicivirus y en herpesvirus no sirve la serología. ¿Por qué no sirve la serología? Porque la inmunidad también depende tanto de las mucosas como de los anticuerpos. Entonces, tener anticuerpos solamente no nos sirve para saber si hay protección o no. En el caso de leucemia felina, la serología, hay algunas pruebas que detectan anticuerpos versus leucemia felina. Vamos a decir de manera muy romántica que en combinación con otras pruebas podría ser útil, pero actualmente contamos con la detección de la proteína M27, contamos con las detecciones de ADN proviral, que son pruebas mucho más fiables que el tema de la serología. Y en el caso de inmunodeficiencia, obviamente la detección de anticuerpos actualmente es una de las maneras como nosotros diagnosticamos inmunodeficiencia felina. Bien, reacciones adversas. ¿Son seguras? Porque yo odio cuando después de haber vacunado a un gato me preguntan, ¿y le va a pasar algo a mi gatito? ¿No? Y es como, les digo, bueno, puede tener un poco de fiebre, de repente un poco de dolor en la zona, puede tener un choque anafiláctico, puede morir, ¿no? O sea, cosas que pueden pasar, ¿no? Pero son bastante seguras. O a veces podemos tener un sarcoma inoculación y le sacaremos la pata a tu gato, ¿no? Pero lo importante es que ninguna vacuna es 100% segura. Y dentro de los eventos adversos es que, si bien son raros, están subestimados. Nosotros a veces esperamos que los eventos adversos se den entre el día que colocamos la vacuna y el día siguiente, y en realidad son los eventos adversos de las vacunas pueden darse dentro de los primeros 30 días post vacuna. Es cierto que mientras más lejos de la vacunación, más sonso el efecto adverso, pero los desestimamos demasiado y no debería ser así. Cualquier cosa rara que pueda suceder dentro de los primeros 30 días post vacuna, deberíamos como considerarlo de que es posible que sea post vacunal. ¿Qué encontramos generalmente algunos días post vacuna? Bueno, letargia, anorexia y fiebre, que en realidad es por la fiebre lo que se produce la letargia y la anorexia. Inflamaciones locales. Por ejemplo, hace unos días fue una tutora a la vet y me dice, bueno, vi la historia, había sido vacunado hace 2 semanas, y me dice, le ha salido un bulto en la pata a mi gato. Y le digo, ¿es en la derecha? Sí. ¿En la de atrás? Sí. Es la vacuna, ¿no? Y es la vacuna rabia. Entonces, es normal que encontremos inflamaciones locales. De ahí vamos a hablar un poco de sarcoma e inoculación. Los eventos adversos corresponden al 0.52%. Esa es la estadística actual en cuanto a eventos adversos, o sea, es bastante seguro.
La anafilaxis, esto es una estadística norteamericana, entre 1 a 5 en 10.000 vacunas. Actualmente nosotros le recomendamos a los tutores que se queden 15 minutos más en la veterinaria después de haber colocado la vacuna. Pero son 15 minutos de trampa, porque en realidad una vez que vacunamos, mientras hacemos los certificados, mientras hacemos todo, ya nos comimos 15 minutos, más los 15 minutos tenemos nuestros 30 minutos que son importantes, ¿no? O sea, no es que vacunen y se vayan, porque no vaya a ser que tengan justo la mala suerte del choque anafiláctico dentro de los primeros 30 minutos y se les va el paciente y obviamente ahí no le vas a decir, ah, hice 0,52%, no, no les va a agradar esa respuesta. Esto es importante, por ejemplo. ¿Qué pasa si tú has tenido una reacción adversa con un paciente y ya le has puesto vacunas? Tienes que colocar las vacunas. Lo que se recomienda es esto: 30 minutos antes de la vacunación, colocar un glucocorticoide. Normalmente pueden colocar, por ejemplo, dexametasona a 0,25 miligramos por kilogramo de peso y a los 30 minutos vacunar. Ya lo hemos hecho y en realidad nos ha ido bastante bien. Ya no hemos tenido todas las respuestas que hemos visto en las primeras dosificaciones. Dentro de las reacciones adversas, por ejemplo, encontramos la baja eficacia, o al menos trato de entenderlo de esa manera. ¿Y por qué podemos tener baja eficacia? 1, por los anticuerpos maternales. 2, mal almacenamiento de las vacunas. Por ejemplo, en un universo ideal todos deberíamos tener una conservadora de vacunas, específica para vacunas, fabricada para vacunas, pero ese es un universo ideal. La mayoría tenemos una refri. También tienes una refri, supongo. Exactamente. La comida que... Exactamente lo que no se debe hacer. ¿No? Debemos tener una refri, debe tener su termómetro, siempre tiene que estar sobre los 2 grados, siempre tiene que estar menos 8 grados y de preferencia esa refri solo debe tener vacunas. No debería tener otra cosa más. La OMS, por ejemplo, recomienda en el caso de usar refrigeradoras, porque la OMS también sabe que no todos van a tener el dinero para invertir en un conservador de vacunas, es colocar las vacunas al medio y toda la refri repletarla de botellas de agua, ¿no? Para tratar de mantener. Ahora, por ejemplo, en el caso de que el aparato sea viejo, no importa, mientras nosotros tengamos los termómetros que nos dicen que la temperatura está entre 2 a 8 grados centígrados, nosotros podemos estar seguros de que las vacunas están bien almacenadas. Otro problema es que, y eso también está en el documento de lo que es manejo de vacunas de la OMS, es que nosotros deberíamos exigirle al que nos trae las vacunas, que nos las traen en un cooler, también con un termómetro, para asegurar nosotros que estas vacunas también han estado entre 2 a 8 grados centígrados. Porque una cosa es que nosotros podamos tener cuidado el tema del almacenamiento, pero no sabemos realmente si el que nos está trayendo las vacunas cumple con eso. Yo espero que sí. Entonces, cuando se te aparece el dueño con una bolsita de hielo y sus vacunas, ¿no? Obviamente eso es una desgracia, ¿no? Y a veces dice, pero ya está frío. No, el mal almacenamiento va a interferir con el funcionamiento de las vacunas. O sea, no es llevarlo en una bolsa de chup con hielo la vacuna. La administración de vacunas en gatos inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. Sabemos que en algunos pacientes que están tanto inmunocomprometidos como inmunosuprimidos, las respuestas de las vacunas no van a ser las adecuadas. Esto lo vamos a hablar también un poquito más adelante. Las vacunas atenuadas pueden provocar signos respiratorios si tienen contacto con las mucosas de gato. Esto es importante, no lo menciono mucho porque siempre se me olvida, pero por ejemplo, si nosotros cargamos una vacuna, no tenemos que hacer ese chiste de disparar hacia arriba para botar las burbujitas, ¿no? O, por ejemplo, si nosotros colocamos la vacuna y se nos extravasa un poco, o sea, quiere decir que atravesamos al gato y se nos van 2 gotas en la piel, que puede pasar, ¿por qué no? Debemos limpiar bien esa zona. Si el gato llega a lamerse la vacuna, va a desarrollar signos respiratorios, porque estas vacunas están hechas para ser parenterales. Y si estas vacunas tienen contacto con las mucosas,
podríamos desarrollar signos. Entonces, algo que puede parecer tan tonto, no. Incluso el hecho de no disparar o hacer esto de que para calcular boto un poco de las gotitas, podría generar aerosoles y esto también podría producir efectos respiratorios. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Insuficiencia renal crónica. ¿Saben lo que son las células Cranberry-Rees? Yo les voy a decir lo que son las células Cranberry-Rees. Las células Cranberry-Rees son este tipo de células perpetuas, ¿no?, que se utilizan generalmente para la atenuación de microorganismos. Específicamente las vacunas de triple felina se atenúan en estas células Cranberry-Rees, que son células renales. Se cree, aunque no está de todo probado, ¿no?, que desgraciadamente cada vez que nosotros vacunamos estamos también introduciendo proteínas renales y se pueden estar generando anticuerpos contra proteínas renales, lo cual podría detonar la formación de una nefritis tubulointersticial. Es verdad que se necesitan más estudios, pero actualmente esa es la razón por la que no se recomienda vacunar con vacunas atenuadas a pacientes renales. Eso ya está en las directrices, específicamente porque ya hay 5 trabajos que han logrado demostrar que hay anticuerpos versus células renales y esto podría estar relacionado. Aunque todavía esto suena un poco conspiranoico, hace unos 4 años atrás era más conspiranoico, pero ya se está tomando un poco de conciencia sobre este tema. Así que volvemos a la filosofía de que en gatos vacunamos cuando es necesario, pero lo menos posible. Esa va a ser siempre nuestra filosofía en cuanto a gatos. O sea, vacunemos, necesitamos vacunar, pero lo menos posible. Dime. No, solamente las atenuadas. El problema es que dime una triple felina en el Perú que no sea atenuada. Sí he escuchado y ya. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, hace unos 2 años, un tutor me dijo: doctor, ¿ha visto lo que no quiere que sepan los veterinarios? Que es esta vacuna para que tu gato viva 30 años, ¿no? Y es del doctor Sakamoto no sé qué, y te muestra un chinito en un laboratorio, ¿no? Y el gato que vive 30 años. Me tomé el trabajo de hacer las investigaciones del caso y resulta que el doctor que mencionan en estos TikToks, ¿no?, sí existía, pero este doctor no publicaba nada desde el 2016 y nada relacionado con gatos. No solamente eso, haciendo un poco de búsqueda, busqué en PubMed, en Cielo, busqué en todos sitios, no existía referencia de este doctor con ningún trabajo sobre temas renales de felinos, ¿no? Y en búsquedas mayores simplemente salen publicaciones en Facebook, Instagram o TikTok, ¿no? ¿Ah? El problema es así, ¿no? Yo el otro día también vi una noticia que se me erizó la piel de cuerpo porque era súper falsa. En las noticias, ¿cuál es esa enfermedad que les da en el norte, este virus? ¿Dengue? ¿Ah? ¿Dengue? No, la fiebre ferrina. Y en un periódico publicaron la fiebre felina. Y me enteré porque un tutor me mandó el mensaje y dijo: doctor, ¿qué hay de cierto en esto de la fiebre felina que está afectando a los humanos, ¿no? Y habían puesto fiebre felina en vez de fiebre ferrina, y así. O por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, me acuerdo, en un programa de noticias, un doctor humano le preguntan sobre el toxoplasma y él dice: bueno, hay que tener cuidado con este virus de los gatos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, las noticias a veces no son una fuente muy correcta. Hagan búsqueda, busquen si es que hay trabajos, si es que hay publicaciones. O sea, de repente no van a tener acceso a la publicación, pero al menos van a saber si existe la publicación en sí. Fíjense en qué revistas salen, porque actualmente, y esto sí lo vi hace unas semanas atrás en España, que denunciaban que había una empresa que se hacía pasar por una revista científica y le pagabas un monto y ellos publicaban tu trabajo, ¿no? Sin hacer una revisión de absolutamente nada.
¿no? Pero no son revistas indexadas, entonces hay que tener bastante cuidado, pero sí, sí había sabido de la vacuna para que tu gato viva 30 años, ¿no? Bien, sarcoma de inoculación no es exclusivo de las vacunas. Eso quiere decir que cualquier cosa que nosotros coloquemos vía subcutánea podría producir un sarcoma de inoculación. Un sarcoma de inoculación es un pequeño tumorcito, ¿no? Es una pequeña neoplasia. El problema de esta neoplasia es que si nosotros quisiéramos extirparla, necesita 3 centímetros de margen quirúrgico en todos los planos. Quiere decir que si yo vacuno a mi gato aquí, ¿no? Y le sale aquí, tengo que irme 3 centímetros hacia abajo, 3 centímetros en diámetro, o sea, es hacer un cráter y a veces no se puede. Entonces, esta es una de las grandes razones por las cuales ahora vacunamos en las patitas o en la cola. Yo nunca vacuné en la cola, yo vacuné en las patitas. Un granuloma inflamatorio puede ser el detonante para una subsecuente transformación. Los gatos forman estos granulomas con bastante facilidad. Entonces, ¿cuál es la incidencia? Tengo 2 estadísticas. Una dice que es 1 en 16.000 y esta estadística nuevamente es norteamericana, de 1 a 4 en 10.000 vacunas. El tema, hay otra que no puse aquí que decía que un veterinario general, o sea que ve perros y gatos, veía entre 2 a 3 sarcomas de inoculación en su vida profesional, ¿no? Entonces, no es algo súper común. Y por ejemplo, acá hay una historia bastante interesante. Creo que fue en el 2011 o 2012, no me acuerdo. La Universidad de Davis publica un trabajo sobre sarcoma e inoculación, ¿no? Y pues hace todo el trabajo de sarcoma e inoculación. Y después en el 2017 se corrige y dicen, bueno, hicimos un trabajo allá por el 2010-2011 donde hablamos de sarcoma e inoculación, pero el trabajo debió llamarse granuloma inflamatorio, porque ninguno de los gatitos que participó del estudio desarrolló sarcoma e inoculación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vacunamos, y como va con la tutora que le lleva a su gato que tiene una pelota en la pata, ¿no? Después de haber vacunado, no significa que tiene sarcoma e inoculación. Para eso nosotros lo que hacemos es la regla del 3-2-1. Si la masa tiene más de 3 meses, nos preocupamos. Si la masa mide más de 2 centímetros, nos preocupamos. Y si el crecimiento ha sido progresivo dentro del primer mes, también nos preocupamos. Y ahí lo que haríamos sería una biopsia incisional para poder determinar si es o no es un sarcoma de inoculación. Y si es un sarcoma, pues le quitamos la pata, ¿no? No utilizar, o sea, no usar las vacunas intramusculares, también eso puede producir un granuloma o una celulitis. Las vacunas con adyuvantes pueden tener más implicación. Por ejemplo, cuando nosotros vacunamos gatitos, por líneas generales utilizamos las patitas de adelante para colocar las triples felinas y utilizamos las patitas de atrás para colocar leucemia y rabia. No lo tienen por qué usar así, pero generalmente nosotros colocamos rabia en la derecha porque decimos right y leucemia en la izquierda porque decimos left, y así sabemos cuando viene el gato con una inflamación, al menos sabemos qué vacuna fue la que produjo el granuloma. Pero igual, o sea, mientras no sea esto, no tenemos por qué preocuparnos. Bueno, aquí y acá es donde deben vacunar. ¿Han vacunado en patas antes? ¿No? Es más fácil de lo que se imagina. O sea, no es algo extremadamente difícil. En cola sí no he vacunado. Tengo un poco de reticencia a hacerlo todavía, no me siento muy cómodo. Y aparte vacuno en patitas ya hace bastantes años, así que no lo voy a cambiar. Sin embargo, sí hay un trabajo que demuestra que la respuesta inmunológica de colocar las vacunas en la cola es exactamente igual a la de colocar en las patitas, ¿no? Y en ese trabajo menciona que los gatos están muy cómodos, aunque no he querido probarlo todavía. Estos son, bueno, los cuadros de lo que hemos estado hablando un poco. Estos son los últimos que son de la WhatsApp del 2024. Bueno, dice gatitos menos de 6 semanas, ¿no? Comenzar a la semana 6, cada 3 o 4 semanas hasta la semana 16, ¿no? Y después revacunar cada 3 años. En el caso de rabia, no, igual, te dicen gatitos antes de o sea, menor o igual a las 16 semanas, seguir las regulaciones locales, o sea, esto es regulaciones locales.
Y leucemia felina, aunque no lo hago así como les explicaba, yo ya lo hago mucho después, comenzar tan temprano como a las 8 semanas y colocar 2 semanas entre las 3 a 4 semanas. Revacunar al año, ¿no? Y de ahí cada 2-3 años. Esto de revacunar cada 2-3 años ya es tema de riesgo, porque en realidad si nosotros tenemos un paciente que es sumamente indoor, vive en el piso 17 del edificio, no necesariamente no lo voy a vacunar contra leucemia, ya simplemente no lo vacuno. Bien, situaciones especiales. Desórdenes inmunológicos congénitos. En gatos es súper raro, no hay datos, y acá extrapolamos un poco de lo que se hace en humanos. En humanos se vacuna, así que si en algún momento tenemos un desorden inmunológico congénito en gatos, pues vacunaremos porque no tenemos idea. Pero igual, en gatos es súper raro. En inmunodeficiencia, y acá viene el problema. En inmunodeficiencia, por ejemplo, hay poca data, hay pocos trabajos. Por ejemplo, hay un trabajo que lo leí, no me gustó, era sobre eventos adversos en pacientes con inmunodeficiencia en la colocación de vacunas con panleucopenia felina, pero el seguimiento era 28 días. Entonces, en 28 días en realidad solamente buscaron eventos adversos, no buscaron lo que prácticamente sabemos que pasa en humanos. Por ejemplo, en humanos la inmunoestimulación de las vacunas podría hacer que la enfermedad progrese. ¿Por qué? Porque la estimulación de linfocitos puede aumentar la producción de receptores celulares justo para inmunodeficiencia, aumentando la replicación viral. Entonces, estas respuestas inmunogénicas producidas por las vacunas podrían hacer que la enfermedad sea progresiva. Entonces, vacunamos solo si hay un alto riesgo y solo con vacunas inactivadas. Nuevamente, otra vez ponemos en el punto de no tenemos vacunas inactivadas acá en el país. Entonces, yo normalmente trato de explicarle a los tutores de pacientes con inmunodeficiencia que no me siento muy a gusto vacunándolos, ¿no? Porque tenemos data que nos puede dar a entender de que esto no sea tan beneficioso en gatos con inmunodeficiencia. Y además, los gatos con inmunodeficiencia deberían vivir solos en una burbuja para que no se enfermen de absolutamente nada. Entonces, ya deberían ser estrictamente indoor y con eso pues disminuir la probabilidad que se enfermen. O sea, si yo tengo un tutor que tiene un gato con inmunodeficiencia, no le voy a decir adopta otro gato, le voy a decir que se quede solo, ¿no? Entonces, yo personalmente, y esto de acá también está dentro de las pautas actuales, no considero ventajosa la vacunación en pacientes con inmunodeficiencia, a menos que tuviese alto riesgo y a menos que tuviese vacunas inactivadas. ¿Se vacunan los gatos con vacunas atenuadas? Sí, se vacunan. Sabemos que al menos dentro de 28 días aparentemente no presentan efectos adversos, pero no es suficiente como para poder recomendarlo. Completamente diferente a leucemia felina. En leucemia felina lo que tenemos es una trastocación total del sistema inmunológico. Por ejemplo, lo que sí sabemos en pacientes con leucemia felina es que las vacunas funcionan re mal, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de rabia de 3 años en leucemia dura aproximadamente 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no responde correctamente. Entonces, no. Se recomiendan inactivadas, se pueden utilizar atenuadas. En el caso de leucemia felina sí recomendamos la vacunación, y recomendamos la vacunación incluso anual. ¿Por qué? Porque sabemos que funcionan mal. Entonces eso sí tenemos que manejarlo. El manejo de leucemia felina es muy distinto de inmunodeficiencia. Por ejemplo, siempre decimos lo mismo, ¿no? Corticoides con bastante precaución en gatos con inmunodeficiencia. Con leucemia puedo usar corticoides, ¿no? Me son útiles los corticoides incluso en muchas situaciones de pacientes con leucemia. Condiciones neoplásicas, no hay estudios sobre la respuesta de vacunas, pero obviamente no le van a colocar vacunas a un paciente que recibe quimio, no lo hacen. Y el tiempo para colocar vacunas después de la quimio sí está seteado, que es de 3 meses después de haber terminado la quimioterapia. Diabetes. Solamente vacunar gatos estables. O sea, por ejemplo, tengo mi gato con diabetes,
ya por fin logré controlar la hiperglicemia, ya están bien seteadas sus dosis de insulina glargina, ya está bien este gato, no tengo ningún problema, ya puedo vacunar. Si no, obviamente no lo hago. Insuficiencia renal crónica, lo que les mencionaba, actualmente no se recomienda la vacunación de pacientes con insuficiencia renal crónica. Y acá hay un punto importante. Muchos de estos gatos con insuficiencia renal crónica ya son viejos y ya han recibido vacunas antes. Entonces, tienen ciertos grados de protección. Acá, por ejemplo, en los pacientes, por ejemplo, hay un escenario donde tengo un paciente con insuficiencia renal crónica que nunca fue vacunado, ¿no? Que se llama paciente que va a recibir una vacuna Nobel. Usaría vacunas intranasales, que obviamente no hay en nuestro país, ¿no? De todas maneras, hay algo que no les he dicho, que es la filosofía básica de las vacunas. La vacuna debe ser colocada cuando tenemos un perfecto estado de salud. Entonces, obviamente un paciente con insuficiencia renal crónica no lo es. Terapias de corticoides. Acá vienen muchos temas sobre si afectan o no afectan. Por ejemplo, ¿hace la diferencia si la terapia es inmunosupresora o no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuándo es una dosis inmunosupresora? Aunque no está bien establecido, podemos entender que, por ejemplo, una dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso de prednisolona la podemos considerar inmunosupresora. O, por ejemplo, una dosis de 0.5 a 0.75 de dexametasona la podemos considerar inmunosupresora. En ese punto, en realidad, no vacuno, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber una respuesta positiva a la vacuna. Ahora, en pacientes estables con dosis bajas, las vacunas se pueden considerar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un trabajo donde utilizan dosis bajas de corticoides y la producción de anticuerpos no se vio afectada. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, qué sé yo, tienes un paciente con un IBD brutal, ¿no? Y sabes que vas a estar meses con corticoides a dosis bajas, puedes o esperar terminar las dosificaciones de los corticoides, o si es muy necesario, puedes considerar las vacunas. Es algo que es un poco más maleable y que al final van a decidir ustedes. Ciclosporina. En la ciclosporina, por ejemplo, que también son terapias inmunomoduladoras, hay una demora de la producción de anticuerpos. Esto es de un trabajo, y en ese trabajo los gatitos incluso no estaban a las dosis normales de ciclosporina, estaban a 3 veces la dosis, si bueno, creo que estaban como a 12 o 15 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Y sí había una producción de anticuerpos, sin embargo había una demora de la producción de anticuerpos. TNR, sí saben lo que es TNR, ¿no? Trap Neutering Release. Eso es que chapo al gato, lo esterilizo y lo boto, le corto una oreja, nada, cero. Bueno, no se vacuna bajo anestesia. En realidad, en los protocolos TNR sí se puede vacunar. TNR es cuando capturan un gatito, forma parte de políticas públicas, aunque acá en Lima hay grupos de rescatistas que hacen esto, capturan gatos ferales, los esterilizan y los devuelven, ¿no? Sí se puede colocar las vacunas en los perioperatorios, o sea, antes de ser, por ejemplo, lo capturo, lo vacuno, lo esterilizo mañana y lo boto pasado mañana, ¿no? Geriátricos, solo en pacientes sanos. Y acá viene el punto, pues, ¿no? A ver, encuentro un geriátrico que esté libre de polvo, ¿no? Sí los hay, pero son los mínimos. O geriátrico, por ejemplo, vamos a hablar del senior, que es más o menos a partir de los 12 años, y más allá del super senior, que es a partir de los 15, ¿no? Siempre tienes temas renales, y si no los tienes, tienes hipertiroidismo, y si no los tienes, tienes problemas osteoarticulares, y si no los tienes, tienes inflamación intestinal crónica. O sea, tienes un montón de cosas ahí para considerar antes de vacunar. Y nuevamente el punto positivo es que estos gatos gerontes ya también han recibido pool de vacunas cuando han sido jóvenes. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado, espero que ¿sí para ti para preguntas? Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos ahora a hablar unas cositas
No se vayan porque ahí vienen los premios, vienen sorteos y también viene las medias becas. Así que doctor, vaya pensando en varias cosas. ¿Alguna pregunta, por favor, para el doctor? Puede decir el número. Cuando comentó acerca de los gatitos con inmunosuficiencia, que no recomendaría para nada al tutor adoptar otro gatito, va por el lado de calidad de vida, de bienestar animal. No podría considerarse que el tener otro gatito, obviamente bajo todas las vacunas, súper sano, pero no podría ayudar a darle una mejor calidad de vida y aumentar su inmunidad. Ya, es una buena pregunta. Vamos a partir varias cosas. Depende del gato, ¿no? Hay gatos que les encanta la soledad, ¿no? Y que introducir un gato nuevo puede ser el peor de los errores y el peor de las ofensas. Y otros gatos que sí les gusta estar con otros gatos. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que si tienes un gato con leucemia, no adoptes más con leucemia. Y nunca me hacen caso. Y me venden un montón de gatos y la gente cree que si ya tengo otro leucemia, puedo comprar otro leucemia. Las recomendaciones a veces pueden sonar un poco rígidas, pero no necesariamente se adaptan a todos los casos. Nuevamente, por ejemplo, partimos del punto de que si hablamos de planes de vacunación, la moraleja que yo quiero que se lleven hoy día de aquí es que no existe un plan de vacunación, ¿no? O sea, es maleable. Igual lo que tú mencionas también es maleable, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente con inmunodeficiencia me dice, oye, mi gato ve todo el día en la ventana y le maulla al gato al vecino? Ok, vamos a ver, consigamos un gato menor, hagamos cuarentena, ¿no? Hagamos todas las pruebas que tengamos que hacer, ¿no? Y es factible. Ahora, acá hay un punto, o sea, estamos hablando de temas de vacunaciones, ahora hablamos de temas de enfermedad. Un gato con inmunodeficiencia va a vivir lo mismo que un gato que no tiene inmunodeficiencia, ¿no? Lo tenemos fácil. La mayoría de gatos con inmunodeficiencia mueren de viejo, ¿no? ¿Tenemos problemas asociados? Sí, las nefritis intersticiales, que no hay en todos, las nefritis crónicas, que no hay en todos, ¿no? Los problemas neurológicos, que casi nunca los he visto, ¿no? Pero la mayoría de mis pacientes con inmunodeficiencia son pacientes relativamente muy sanos. Estos pacientes con inmunodeficiencia, incluso tú les vas a hacer exámenes todos los años completos, incluyendo imágenes. Y acá viene el tema de mi experiencia. Mis pacientes con inmunodeficiencia son muy difíciles de diferenciar de un gato completamente sano. Es más, muchas veces hemos encontrado gatos positivos porque hicimos pruebas de protocolo y eran ya mayores, ¿no? 4 o 5 años y no había pasado nada. Yo te voy a dar otro ejemplo más, que normalmente lo menciono cuando hablo de retrovirus. Hay dos trabajos muy interesantes sobre el tema de contagio real de inmunodeficiencia, y es que en un trabajo introducen, no me acuerdo ahorita los números, pero introducen una cantidad de gatos en un albergue, ¿no? Y en este tiempo, en este albergue, creo que fueron unos 5 o 6 años, no se logró contagiar ningún gato, ¿no? Y después también en un santuario colocaron gatos con leucemia, pero gatos con inmunodeficiencia, y también creo que en 8 años solamente se registraron 3 o 4 contagios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La inmunodeficiencia realmente no es un problema real. Sin embargo, en el tema de la vacunación, sí. O sea, no recomendaría la vacunación. ¿Cómo nosotros vamos a aumentar la calidad de vida? Hay X maneras. Pero nuevamente, yo no sé si este gato con inmuno se va a alegrar de que le introduzcas un gato, ¿no? O lo va a agradecer. O sea, tú tienes gatos, supongo. Ya, por ejemplo, yo tengo 4 gatos. Y, por ejemplo,
ejemplo, Benito y Catalina se llevan súper bien. Hay una la pasa y entre todos le pegan a Bruno, ¿no? Entonces, y esa es la temática en el caso. O sea, Bruno vive segregado a la cocina porque si Catalina y una lo ven, le sacan mano, ¿no? Pero Benito tiene 14 años, no tiene mucho de encierro, pero a lo que vamos es que, por ejemplo, Bruno sería feliz si fuese solo, ¿no? A él no le agradan los demás gatos, ¿no? En cambio, por ejemplo, Catalina y Benito son mucho más sociables y les gusta estar juntos. Yuna también viviría feliz sola, ¿no? Sin embargo, de vez en cuando visita y se lleva relativamente bien. Entonces, sí, o sea, también puede gratificar la casa, puede ser una rueda, ¿no? Cuando nosotros disminuimos el estrés de un gato, evitamos el estrés oxidativo y aumentamos la esperanza de vida, sea cual sea la situación. Pero inmunodeficiencia, yo generalmente, cuando me llega un paciente con inmunodeficiencia, le digo, nada, tranquilo, se morirá de viejo, ¿no? Sí le menciono el tema de las vacunas, le menciono la necesidad de estar haciendo las pruebas todos los años, ¿no? Le menciono también que desgraciadamente no tenemos manera de ver cómo está avanzando la enfermedad, no podemos hacer citología para hacer medición de CD4, ¿no? Las inversiones en RAT de CD4, CD8 en gatos no sirven, o sea, ni siquiera nos sirve para hacer un tema de prevención. Deberíamos hacer, por ejemplo, conteo de CD4 y hacer conteo de CD4 cada cierto tiempo para ver cómo va disminuyendo. Pero, nuevamente, es una enfermedad de muy baja mortalidad. Así que es el arte de no responder tu pregunta. No, o sea, sí lo puedes hacer, pero con bastante cuidado, ¿no? No voy a hacer que ese gatito, haciendo un paréntesis, muchas veces nos ha pasado que llega el gato en la casa hecho un desastre con un crecimiento brutal porque adoptaron un gatito, ¿no? Y eso en un paciente inmuno sería desastroso totalmente. Otra pregunta, chicos. Son todos celulares. Ahora sí. Buenas noches. Una consulta. ¿El granuloma inflamatorio que mencionaste se da más en vacunas inactivadas o en vacunas atenuadas? Ya, es una buena pregunta. Yo te podría decir de que yo personalmente no he visto granulomas en atenuadas, ¿no? Porque la mayoría de nuestros granulomas siempre son en las piernas posteriores y nosotros siempre vacunamos inactivadas en las posteriores. Justo lo que decía, ¿no? La rabia en la derecha por right y la leucemia en la izquierda por left. Y las triples felinas siempre las colocamos adelante. Sí hemos tenido, por ejemplo, eventos adversos como dolor en el sitio de inyección, ¿no? Que es bastante dolor, pero más que nada porque las atenuadas pues, replican como una infección natural. Pero siempre se va a considerar como las adyuvantes más asociadas al tema de granulomas. Están ansiosos por el sorteo, creo. Una pregunta más. Bueno, nada. Un fuerte aplauso para el doctor, por favor.